Hay una serie de libros del gran investigador J.J. Benítez que me llaman mucho la atención por los datos que en ellos se describen sobre Jesús y que son los Caballo de Troya. En 1984 publicó el primer volumen de la serie Caballo de Troya, que bajo el formato de una investigación periodística aseguraba que 11 años atrás, en el año 1973, las Fuerzas Armadas estadounidenses habían logrado crear una máquina del tiempo y llevar a cabo un proyecto secreto: viajar hasta el año 30 de nuestra era y seguí los pasos del Maestro Jesús. Caballo de Troya rompió todos los récords: más de 100 ediciones, 8 continuaciones y cerca de 5 millones de ejemplares vendidos. Durante estos años, J.J. Benítez ha ido publicando nuevos volúmenes de lo que él presenta como una información real, que le llega a través de oficiales militares que trabajaron en este proyecto. Benítez sostiene que Jesús nunca quiso fundar una religión, que tuvo varios hermanos y que la imagen que nos ha llegado de él está completamente manipulada. Cosa totalmente cierta, ya que los controladores han creado un egregor y una religión basada en la persona de Jesús, para alimentar a las deidades a las cuales adoran mediante la energía de adoración de los humanos, y apartarlos de la fuente original, adorando siempre lo externo y ocultando la verdadera misión de Jesús: acabar con el dominio de las entidades arcontes sobre el planeta, como bien se especifican en los antiguos escritos gnósticos apócrifos ocultados por la corporación arconte. La misión además estaba destinada a recoger ADN de Jesús para clonarlo. Esto es muy interesante, ya que hay noticias filtradas tanto de ex trabajadores de la corporación como de periodistas independientes que hablan sobre este tema de la clonación de Jesús años después de la publicación del primer volumen de Caballo de Troya. Ahora relataré la cronología de la misión Caballo de Troya, que está vinculada a los programas Pegaso, Filadelfia, Montauk y Looking Glass, que conocemos de su existencia gracias a denunciantes que han abandonado dichos proyectos y que han sido unos eliminados y otros desprestigiados por hablar del tema. Para la operación de Caballo de Troya se seleccionaron a 2 militares experimentados. Uno era el mayor con el nombre en clave para la misión Jason, militar estadounidense médico con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal llamada La Cuna, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos en el tiempo que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo, segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta también, responsable del módulo y sus sistemas informáticos y electrónicos. Luego está Curtis, general de 4 estrellas de las Fuerzas Aéreas, máximo responsable de la base Edwards y jefe del programa Swivel, puesto en marcha por el Pentágono en la década de los 60 y más concretamente de la operación Caballo de Troya. Entre 1959 y 1963, el proyecto Swivel había superado ya las primeras y obligadas fases de experimentación. En el equipo inicial habían participado algunos de los veteranos científicos del proyecto Manhattan. El cambio de criterios en relación con la naturaleza de las mal llamadas partículas elementales por subatómicas procedían de Europa Occidental. A principios de 1960 se materializó un descubrimiento que mediante una tecnología muy evolucionada, esos hipotéticos ejes de las entidades elementales fueron invertidos en su posición. En octubre de 1963, el mayor Jason es seleccionado por la NASA para cumplir con determinados proyectos. En primavera de 1964, el mayor conoce por casualidad la operación Swivel, o eslabón giratorio en español. En diciembre de 1964, el mayor se reúne con el general Curtis y hablan sobre estos futuros proyectos. En enero de 1965, el mayor abandona definitivamente la NASA para incorporarse al módulo de experiencias de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas USAF en Mojave, Estados Unidos. En 1966, el proyecto se subdividió en 3 ambiciosos programas: un viaje a otro marco dimensional dentro de nuestra propia galaxia y trasladar todo un laboratorio con astronautas incluidos a nuestro propio futuro inmediato. Por último, y siguiendo un proceso contrario, situar otro módulo o laboratorio al pasado, al que fue asignado el mayor. Desde 1966 a 1969 se pasa de lo teórico a las pruebas y experimentación con la Cuna, la nave que serviría para viajar al pasado. En otoño de 1969 comienzan las pruebas de vuelo al pasado.
En marzo de 1971, tras muchas horas de debate y por unanimidad, la cumbre de científicos y especialistas en sección de urgencia en la base Edwards eligen 3 momentos de la historia de la humanidad como posibles e inmediatos destinos para una elección final. Los 3 objetivos en cuestión son los siguientes. La primera opción fue el marzo de abril del año 30 de nuestra era, justamente los últimos días de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. La segunda opción, al año 1478, el lugar los propios Estados Unidos de América, y con el objetivo de conocer con exactitud los antecedentes de la Guerra de Secesión y el pensamiento del recién elegido presidente Abraham Lincoln. Entre 1971 y 1972 comienza el entrenamiento del mayor, el cual estudia arameo en la Universidad de Jerusalén y aprende la historia y costumbres e idiomas del pueblo hebreo en aquella época, y el resto del tiempo en la base Edwards. El 5 de enero de 1973 desembarca Caballo de Troya en Tel Aviv, Israel, y comienza el montaje de la cuna en dicha zona. El 25 de enero de 1973 se termina de montar la cuna. Después comienza el viaje en el tiempo a la época de Jesús de Nazaret. El objetivo es el martes 30 de marzo del año 30 de la era de Jesús, específicamente en la semana de la pasión y muerte del Maestro. Durante ese experimento, Richard Nixon era el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado era Henry Kissinger. El proyecto formaba parte del proyecto Pegasus. El responsable de la misión Caballo de Troya es el general Curtis. El artefacto utilizado es la cuna, como he dicho anteriormente. La tecnología utilizada es la inversión axial de las partículas subatómicas de la totalidad de la cuna, así como de la capa límite de la membrana exterior, empujando los ejes del tiempo de los Swivers a unos ángulos equivalentes al retroceso deseado, que son 709.137 días. El lugar de la operación fue Jerusalén y la duración de la misión son 11 días. La fecha de regreso, las 7 horas del 12 de febrero de 1973. Los tripulantes de la nave llamada la cuna son Jasón, el cual era mayor de la USAF, como he dicho anteriormente, quien además era médico e ingeniero, y Eliseo, quien era por igual piloto de la USAF e ingeniero de sistemas y cómputo y que pertenecía al Servicio de Investigación de Defensa. El punto de contacto y de despegue es la pequeña plazoleta que encierra la mezquita de la Ascensión de Jerusalén. La hora del despegue fue a las 23 horas y 33 minutos del jueves 30 de enero de 1973. La hora de aterrizaje fue 23 horas 3 minutos 22 segundos del jueves 30 de marzo del año 30. La hora de vuelta a esta época fue las 7 horas del 12 de febrero de 1973 y fueron recibidos por el general Curtis y los 61 integrantes de todo el equipo técnico de la misión. El segundo viaje al tiempo de Jesús, específicamente a un punto al 9 de abril del año 30, con la misión de recuperar la pieza perdida o micrófono por los exploradores y asimismo tener la ocasión de verificar algunas de las misteriosas apariciones del Maestro de Galilea y sobre todo analizar la naturaleza del cuerpo de luz del Maestro en el momento de la resurrección. Los preparativos para el segundo viaje fueron hechos el 12 de febrero de 1973. El 13 de febrero, Jasón y Eliseo elaboran un plan para regresar a las 3 horas del domingo de resurrección, es decir, el 9 de abril del año 30. En una reunión entre el general Curtis y el personal del grupo y los demás jefes del proyecto, se acuerda desmantelar las instalaciones de la mezquita de la Ascensión para ser trasladada a un lugar secreto entre las que se encontraban la estación receptora de las imágenes de satélite y la cuna. El 20 de febrero de 1973, Jasón y Eliseo entregan el material de grabación de la misión a Curtis para enviarlo al Pentágono. El 22 de febrero de 1973 se lleva a cabo los preparativos del segundo viaje a la época de Jesús bajo el nombre de Eliazar. La fecha prevista es el 10 de marzo de 1973, desde la meseta Masada en Judea. La duración de la misión es de 10 días. La tercera misión fue realizada el año 25 de la época de Jesús para investigar la vida desconocida del Maestro. Llega un momento en que Jasón se entera de los planes oscuros por parte del Pentágono. Eliseo retorna a nuestra época porque Jasón se enferma gravemente y después tendrá que volver a la época de Jesús para recuperar las muestras biológicas del Maestro, las muestras de ADN recogidas durante la crucifixión.
Después de todos estos viajes, Eliseo entregó a JJ Benítez los datos en formato escrito en el año 1980 y la otra parte en digital, en pendrives, en Noruega, entre los años 2012 y 2014. Yo creo que en parte es real todo esto, pero otra parte no, ya que como sabemos por denunciantes extrabajadores de la corporación, existen estos viajes en el tiempo y existe un plan secreto de clonar la figura de Jesús. Los controladores buscan a estos seres tan valiosos en la historia de la humanidad. La clonación es un plan para poder igualar a estos seres y poder crearlos y estudiarlos para beneficio de la corporación. Buscan la clonación, como se dice, de antiguos seres como por ejemplo Gilgamesh, los Nephilim, etc. Según nos dicen los denunciantes, la corporación tiene en su poder una tecnología muy evolucionada de salto en el tiempo, nada que ver con lo que se describe en la serie de libros de Caballo de Troya. Creo que Benítez, para salvaguardar su vida, lo ha envuelto todo en una historia mezclada de ciencia ficción, ya que estos viajes se realizan, según nos dicen, a través de portales dimensionales creados artificialmente, muy parecido a la película Stargate, y sin necesidad de una nave como la Cuna.